Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. ¿Sí me escuchan? Hola maestra, buenas noches. Sí. Sí, maestra, buenas noches. Buenas noches, maestra. Ok, tengo un problema aquí con el internet. De hecho, estoy conectada en mi celular con los datos, entonces pues esperemos que todo salga bien. Pues vamos a dar inicio de antemano. Una disculpa por el retraso, ya son cuestiones ajenas a la tecnología. Entonces, de antemano una disculpa y pues vamos a dar inicio si les parece. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí, Muy bien, maestra. ¿Y usted? maestra, gracias. Ok. Como soy nueva en esto en el celular, siempre lo trabajo mediante la computadora. ¿Me podrían decir cuántas estamos conectadas si son tan amables? 13 y usted. Ok, muy bien. Entonces ya podemos dar inicio porque estamos la mayoría, ¿de acuerdo? Muy bien. Chicas, referente a lo que es las tareas, las actividades, cómo nos fue, tengo pendientes ahí, sobre todo en la tercera actividad de revisión, pero alcancé a revisar lo que es la actividad A y la actividad B y solamente una entrevista porque sí noté que 2, 3, no, incluso hasta 4 personas me enviaron en borrador en lugar del archivo enviado. Entonces sí me gustaría que checaran ese detallito. De hecho, ayer una compañera también me lo comentó. No se preocupen por la fecha de envío, pero sí es importante que ustedes verifiquen si está correctamente enviado para poderles asignar la calificación. O a lo mejor alguien me lo envió como un borrador para que yo lo checara y si había alguna cuestión de revisión para hacérselo saber. No sé si así se lo manejen o fue un error. Ustedes me comentan. Maestra, perdone, ya lo tiene a la mano, sino para que por lo menos me indique si yo soy una de ellas. Ok. Por favor. Aquí porque estoy teniendo problemas con el internet. De hecho, ya aquí ya abrió mi computadora. Si gusta, avanzamos un poquito y ahorita al final les digo quiénes por ahí me marca que enviaron borrador. ¿Les parece? ¿Sale? Muy bien. Entonces, pues vamos a dar inicio si les parece. ¿Alguna duda, pregunta referente a las actividades? Yo soy una de las que quedó en borrador, maestra, pero se lo envié ya de forma definitiva. Okay. Muy bien. Mi pregunta es... Okay. Yo también se lo mandé en borrador, maestra, porque sí tenía algunas dudas, pero ya no la quise molestar. Ah, no, al contrario, pues manden el mensajito. Mi pregunta era si se envía en borrador porque es como que una revisión previa o se envió así porque la plataforma estaba diseñada así. Yo al principio, maestra, se me envió como borrador, pero como que era de la plataforma porque le puse enviar y ya me quedé con la duda porque no sé, sentí que no se envió como otras veces y cuando me volví a meter ya vi que estaba en borrador y ya le puse enviar, pero sí era de la plataforma. Ok, sí. Sí, porque cuando lo mandaba se veía normal. Bueno, yo no me había dado cuenta hasta que entré y ya vi que el estatus y decía borrador. Nunca había pasado, pues, y supongo que también era la plataforma. Ok, sí, algo así me imaginé porque sí fueron varios, entonces dije yo, para comentarles. Ok, entonces, otra duda referente a las actividades, chicas, de hecho ahorita me voy a poner a revisar los pendientitos y ahorita al final, si logro entrar a la plataforma por el internet, les nombro quién me aparece como borrador, ¿les parece? Muy bien, entonces podemos dar inicio el día de hoy, pues vamos a entrar un poquito más lo que es de lleno. Pues tenía preparado aplicarnos un test entre nosotras. Vamos a ver si el internet nos deja para la aplicación, ¿de acuerdo? Ok, entonces pues vamos retomando lo que es la materia. ¿Alguien que quiera recordar que se miró la sesión anterior? Si es tan amable. ¿Qué fue lo que... Vimos en un primer momento recapitulamos algunos puntos que ya habíamos visto en algunas asignaturas pasadas y también nos asignó un tema que tenía que ver con el diseño
de algún trabajo que era de la materia, hicimos unas diapositivas y cada equipo expuso lo relacionado con el tema que le correspondió. Ok, muy bien. Entonces, la revisión fue necesaria precisamente porque tenemos que tener el conocimiento previo de lo que es la entrevista, porque de una u otra forma es uno de los instrumentos de recolección de información. Y cuando no tenemos las habilidades necesarias o el conocimiento previo referente a esto, pues puede haber cierta confusión en lo que es el diagnóstico. También hay que recordar pues que dentro del campo de lo que es la psicología y no precisamente la psicología social comunitaria, sino también la clínica y demás ramas que tiene la psicología, pues se realiza la integración de estudios psicológicos, con la finalidad de observar y valorar el funcionamiento global del individuo. Es decir, no solamente nos vamos a enfocar en lo que son las cuestiones clínicas, sino también sociales, lo que es el contexto. Vamos a valorar diferentes aspectos que es importante tomar en cuenta, es decir, lo vamos a hacer de una forma global en lo que es el individuo. Y pues también hay que tomar en cuenta lo que son sus características, es decir, cómo responde a ciertos estímulos, si hay agresión, no hay agresión, y sobre todo cómo respondemos en diferentes situaciones a las que nos enfrentamos día con día. Hay que recordar que pues hoy en día la situación no es igual a la de hace un par de años. Pues la pandemia, si bien nos ha vuelto un poquito más vulnerables, sobre todo en el estado emocional, en el estado mental, que nos vamos a enfrentar a nuevos diagnósticos, ¿por qué no? Y sobre todo a nuevas necesidades que habrá que atender, ¿verdad? Entonces, también debemos recordar que lo que es a través del estudio psicológico en función del objetivo de la investigación, es decir, nosotros vamos a conformar todos estos análisis, todos estos instrumentos según el objetivo, es decir, aquello a lo que se nos ha solicitado, por lo cual han llegado al consultorio, a la intervención, etcétera. Y otra cosa que también es sumamente importante, pues hay que tomar en cuenta las demandas del caso, es decir, por qué acuden hacia nosotros, por qué nos piden una intervención, ya sea mamá, ya sea papá, ya sea una pareja, ya sea el adolescente, ya sea una institución, ya sea un grupo en una comunidad. Siempre es importante tomar en cuenta lo que es el objetivo y también los componentes de la personalidad, ¿ok? Que eso es sumamente importante. Otra cosa también de lo que nosotros debemos valorar todo el tiempo, pues es que tenemos que tener en cuenta cómo se conforma un informe, es decir, cómo nosotros podemos interactuar e integrar lo que es los estudios psicológicos. Debe de tener diferentes componentes. Entre los más comunes que vamos a encontrar o entre los cuales hay que siempre estar al pendiente, pues el primero, que es la capacidad y el rendimiento intelectual de lo que es nuestro paciente o la persona de la cual ha solicitado nuestro apoyo o la evaluación. En este caso, pues lo primero que hay que tomar en cuenta es la capacidad y el rendimiento intelectual. A través de test, tenemos que nosotros evaluar lo que es su percepción, cómo confronta las situaciones difíciles, adversas, qué pasa cuando esta persona sale de su zona de confort, cuando nos enfrentamos a un problema, etcétera. Lo segundo que habría que evaluar, siempre es importante recalcar, pues los recursos que cuenta. Por ejemplo, a veces como psicólogos nos concentramos más en la problemática, en la patología o en la necesidad que trae esta persona. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo que son los recursos, es decir, qué habilidades tiene, con qué contamos hasta este momento que nos puede ayudar a sobrellevar la situación. Muchas veces nos enfocamos más en lo que es en la patología y pasa muchísimo y no solamente a nivel clínico, también a nivel social. Por ejemplo, si estamos haciendo una investigación o si vamos a hacer una intervención, terminamos más enfocándonos en la problemática, en la necesidad que en las propias soluciones. Y sí, como psicólogos sociales comunitarios hay que tenerlo muchísimo en cuenta. No sé si alguien tenga alguna experiencia referente al tema, que todos decimos, catalogamos, etiquetamos, estigmatizamos a una persona
pero más allá, sobre todo en el área educativa, en el área laboral y en el área social también, donde nos enfocamos más en la problemática que en la propia resolución de la misma. No sé si alguien tenga alguna experiencia en alguna escuela, en un trabajo. Por ejemplo, si sufrimos discriminación por parte de un empleado, más allá de educar a los empleados, nos enteramos que de pronto hubo un despido de esa persona. Entonces, sí es importante siempre manejarlo, también visualizando con qué recursos se cuenta. Por ejemplo, también es muy común en las escuelas, no sé si alguien tenga alguna experiencia, chicos a lo mejor que son agresores en la parte del acoso escolar, y resulta más fácil para la escuela, o por así decirlo, según el reglamento, hay una suspensión ya sea temporal o total del alumno, en lugar de brindar apoyo psicológico, una intervención, diferentes medios de educación referente al tema. No sé si alguien ha escuchado referente a esta situación. ¿No? ¿Algún ejemplo? La idea es que ustedes ya lo vayan trasladando a sus experiencias. ¿Alguien ha notado, o por ejemplo, cuando llega un curso, cuando llega diferentes intervenciones en su comunidad, etcétera? ¿Alguien lo ha notado? Pues nosotros, maestra, en la primaria, cuando sucede algún caso, como menciona usted, alguna pelea, algún acto de agresión, de bullying, siempre cuando hablamos con los niños está la psicóloga presente, entonces se trata también de, pues como dice usted, de saber cómo qué es lo que está viviendo el niño, en vez de a lo mejor castigarlo, nosotros nos informamos de qué es lo que él está viviendo. En muchas ocasiones se le llama a los papás, porque también a lo mejor el niño está expresando algún acto de violencia porque él lo está viviendo en su hogar. Entonces, pues la psicóloga es la que se encarga de eso. Casi siempre nosotros pues informamos al director, y casi siempre la que lo trata es la psicóloga, porque los niños también se portan de una forma cuando nosotros los maestros les preguntamos a cuando pues la psicóloga lo hace. Ok, muy bien. Ay, perdón. Ok, ¿ya me pueden escuchar? Listo, ya me pude conectar en la computadora. Sí, Disculpe. maestra, sí se Ok. escucha. Entonces, como bien lo mencionaba, sí, maestra, como bien lo mencionaba la compañera, a veces cometemos esos son los principales errores que se cometen debido a que muchas personas lo que hacen es que se enfocan más en lo que es la problemática y no en la propia resolución de la misma, o en la valoración de las habilidades y esos recursos con los que nosotros contamos. Por ejemplo, si de pronto, bien lo decía la compañera, nos llegó una persona que a lo mejor estamos trabajando en alguna escuela y nos dicen que es muy agresivo, esto, lo otro, y generalmente las personas empiezan a expresar de forma negativa hacia esta persona en lugar de observar las habilidades que éste posee. A lo mejor tiene habilidades para el deporte, motricidad, tiene habilidades cognitivas, tiene habilidades, es decir, hay que verificar con lo que nosotros contamos y a partir de ello qué podemos apoyar en el desarrollo de las habilidades socioemocionales o aquello que hace falta para compensar y para que esta persona o este niño, este adolescente, según sea el caso, pues brinde mejores, tenga mejores herramientas con las cuales enfrentarse. Muy bien. Ok, compañeras. Entonces nos vamos a lo que es también que nosotros debemos, con lo que debemos de contar, y es importante que nosotros también lo valoremos, es los procesos ideacionales. ¿Qué significa esto o cómo nosotros lo vamos a integrar? Es decir, cómo se percibe esa persona, cómo me siento, cómo me percibo, quién soy. El autoconocimiento también es bien importante, y no solamente eso, sino también cómo percibes tu entorno. Sobre todo pasa que muchas veces la percepción es diferente del padre de familia, a del alumno, a la del adolescente, incluso el del hombre o el de la mujer, o incluso cuando vienen las cuestiones de pareja. Entonces de pronto dicen los esposos, es que nos estamos ahogando en un vaso de agua, o es que pareciera no importarme, o pareciera que no es tan grave.
y de pronto a lo mejor la otra persona lo percibe como una ofensa, como algo violento, etcétera. Sí podemos nosotros identificar esa parte y entender que no todos percibimos de la misma forma, ¿ok? Todos percibimos de acuerdo a nuestros procesos, historia, etcétera. Y otra cosa también que es muy importante, pues es el interés y las aptitudes, es decir, qué les interesa, qué le agrada, qué necesita, etcétera, ¿ok? Y eso es bien importante tomarlo en cuenta, porque de una u otra forma, de ahí nosotros podemos buscar diferentes formas de motivar a esta persona, ¿ok? Cuando yo sé qué le motiva, qué le agrada, o qué interés tiene, si quiere estudiar alguna carrera, algún curso, si quiere tener más amistades, es una manera también de cómo trabajar con ello. Y sobre todo ahorita en momentos de pandemia, no sé si a alguien se le ha acercado de pronto, tengamos algún conocido que dice, híjole, ya está para bañarme, no puedo, o no me quiero levantar, no quiero alimentarme, dejé de hacer cosas que antes las hacía con gusto, de una forma natural y ahora prácticamente me veo obligado. Yo escucho mucho la palabra que cuando de pronto me dicen, me siento como zombie, o sea, como que estoy y no estoy, generalmente lo expresan así. Lo hago porque lo tengo que hacer o porque me van a correr del trabajo, voy, pero ya no voy con gusto, ya no voy con agrado, ya no hay algo que me motive. ¿Alguien ha escuchado algo similar? Yo ¿O sí, alguna maestra, en las instituciones de gobierno se da mucho ese tipo de casos. Ay, no le escucho, compañera, disculpe. En las instituciones gubernamentales se dan esos casos. Sí, ¿no? Y se presenta desde que ya tengo muchos años trabajando, más pandemia, o de pronto que llegan a solicitarnos el apoyo. ¿Alguien es de Así es, maestra. Yo creo que es cuando las compañeras, más bien compañeras son cuando se acercan y si tienen algún problema con algún jefe o algún subdirector o eso, ya después de años ya se quieren ir y les tenemos que apoyar diciéndoles que pues que no sean tontas, que tienen que seguir adelante, que ya les falta poco para retirarse, pero sí, yo conozco personas que han tenido ya casi los 30 años y depende de los jefes que nos han tocado, la gente se desespera mucho y están ahí a punto de irse, ¿eh? Pero afortunadamente yo creo que el apoyo le damos la mayoría de compañeros. Así es, precisamente de eso se abordaba a veces, y eso también debemos de valorarlo, cómo nosotros enfrentamos y afrontamos las situaciones. Es decir, a veces pareciera injusto que por una persona a lo mejor logramos el trabajo de nuestros sueños, nos sentimos muy bien, estamos agradecidos y conformes con lo que es la paga, amamos nuestro trabajo, pero resulta que por una persona, pareciera que el sueño se derrumbó, que ya no quiero estar aquí, y esa también es una habilidad que nosotros podemos desarrollar y tiene mucho que ver con el cómo afrontamos las situaciones, y eso también se debe de valorar, que ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Otra cosa también, gracias compañera, otra cosa que también nosotros debemos valorar es el estilo de la relación interpersonal. Y esto no nada más se debe con los compañeros de trabajo, es decir, desde nuestra familia, nuestra pareja, nuestras personas que conviven, a lo mejor los vecinos, el grupo a los que pertenecemos, si pertenecemos a un grupo de iglesia, de danza, un club, las chicas del Zumba, cualquier relación interpersonal que nosotros con los cuales contamos, siempre es importante valorarlo. Sobre todo cuando el paciente nos dice, es que todos están mal menos yo, es que a donde voy siempre hay problemas. Entonces ahí ya son foquitos de alerta que a nosotros nos dice que hay que valorarlo, hay que estudiarlo, porque es importante también. Es decir, dentro de esto también hay que nosotros tomar en cuenta el diálogo. Es decir, si esta persona de pronto cómo se comunica, si es agresivo, si es pasivo, si es asertivo, cómo recibe la información cuando no corresponde a lo que él piensa, es decir, cuando nos desafían, cuando de pronto la otra persona no corresponde a las mismas
ideologías a las mías, etcétera. Es decir, si tiene esta flexibilidad, si hay esta parte de la inclusión, o solamente es como yo digo y se hace lo que yo quiero. No sé si se han percatado de esas situaciones. También habría que valorar lo que es la conducta, es decir, cómo se comporta, cómo se relaciona, si es agresivo, si es pasivo. Nosotros muchas veces hemos notado a lo mejor desde que llega y se sienta y hay una parte cuando ponen una barrera o cuando de pronto hay disponibilidad. Entonces sí hay que entender que también con nosotros se pueden comportar de una forma, pero con su entorno puede ser muy diferente. Y eso pasa mucho, sobre todo me ha tocado en la cuestión de las mamás. De pronto, a lo mejor son una persona dentro del consultorio o cerca de nosotros cuando estamos haciendo la intervención o bien la valoración más bien, y resulta que la realidad es otra, ¿no? Lo conformamos a veces con, lo corroboramos a veces con los hijos, con el esposo, o incluso los papás también se da mucho, ¿no? Y eso sí es bien, bien, bien importante. Y puede ser cualquiera de las personas, ¿no? No necesariamente hombre o mujer o niños, puede ser cualquier persona. Entonces, sí habría que corroborar la información, no solamente con un test, sino también con una entrevista, y no solamente esa persona, sino también a quienes le rodean. Y pues dentro de la relación interpersonal también habría que valorar su expresión, cómo se comunica, si tiene habilidades de comunicación, es decir, hay confianza, hay un vínculo emocional con las otras personas, o simplemente se aísla, no quiere saber de nadie. Y aquí habría que aclarar algo bien importante. A veces las personas disfrutan de estar solos y eso es válido. Pero a veces confundimos cuando hay una conducta agresiva o una conducta antisocial. Es decir, me relaciona con el otro mediante el daño. Busco dañar, busco molestar, busco no ir con el bien en común. Y a veces nos vamos a encontrar a mejor con personas que pues, simplemente asocial, o sea, me retiro, estoy conmigo, estoy tranquilo, no pasa nada, pero no busca dañar. ¿Sí me explico? Y a veces solemos confundirnos. Otra cosa que también es importante valorarlo es lo que es el tono afectivo. Y esto quiere decir que cuál es el tono afectivo predominante. Y es de lo que mencionábamos ahorita. Esta persona tiene la capacidad de mostrar afecto o no, no se expresa, le genera conflicto. Sobre todo es muy común en las personas mayores. Habrá personas mayores que son sumamente afectivas, que nos muestran el te amo, el te quiero, el te abrazo, el te apapacho sin un problema, pero habrá personas que de pronto les cuesta trabajo, de pronto que a lo mejor decimos, ay, es que me está tallando la cabeza. Bueno, ese puede ser un medio de expresión de él. O por ejemplo, a los papás que le cuesta mucho trabajo mostrarle el cariño a los pequeños, también es muy común. Entonces, habría que analizar eso también. Y bueno, ¿cuáles son las formas de demanda? Es decir, ¿por qué está aquí? ¿Cómo de pronto, cómo llegó aquí? ¿Cuál es su intención? ¿Qué es lo que quiere que nosotros trabajemos? Es decir, el objetivo, ¿cómo lo percibe él? Porque en muchas ocasiones pasa que llega y en una total crisis y pareciera que el mundo se va a terminar, que no hay una solución, o puede venir en ese sentido, es que fíjese que vengo a buscar apoyo, herramientas, a desarrollar nuevas habilidades, y eso también debemos de partir de ahí. Y otra cosa también que es bien importante, el control de lo que son los impulsos. ¿Qué tanta capacidad tenemos para el control y el manejo de impulsos? ¿Qué pasa cuando me frustro? ¿Qué pasa cuando de pronto se nos enoja? ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como yo esperaba? O de pronto hubo una situación que alternó o que me sacó de mi zona de confort, no supe cómo contestar, cómo reaccionar, y en un 2x3 la persona se nos convierte que pareciera que no lo conocemos, y eso también es importante valorarlo, ¿no? Incluso desde la perspectiva, si va la mamá, si va la esposa, si va la compañera de vida, si va el hijo, también habría que preguntar, porque a veces ellos se perciben como, no, es que sí me enojé, pero realmente hay niveles de los cuales se puede expresar la agresividad, ¿sale? Y a veces no siempre la perciben como es en realidad, ¿ok?
Muy bien. ¿Alguna duda con ello? Ok. ¿Quién se quedó como administrador? Lo que pasa es que me salí del teléfono y alguien se quedó como administrador. Geraldine. Geraldine. Ok. Compañera, usted va a ser la elegida el día de hoy. Usted tiene en su... ¿Cree que pueda nombrarme administradora, perdón, hospedadora a mí para poder armar los grupos o usted me apoya en armarlos? Es que no sé, maestra, cómo hacer. ¿Alguien sabe cómo pudiera nombrarme como hospedadora? Por eso no me quería salir del celular. Creo que te tienes que ir a donde están los participantes y allí lo No buscas. nombrar. Ajá. Ok. ¿Nos pudieras apoyar con ello para poder hacer, o bien, si no se puede, me ayudas a hacer los grupos para pasarles lo que es un instrumento para que se lo apliquen, si se puede, grupos de 2. Ok, ya lo hiciste. Ok, maestra. Muy bien, muchas gracias. Ha salvado la clase. Muy bien. Ok, chicas, voy a hacer un grupo, vamos a hacer grupos de pares. Voy a pasarles por ahí un instrumento referente a lo que es evaluar lo que es la cuestión de la resiliencia. Y es un instrumento sencillo, no está nada complicado. Lo vamos a aplicar para que esto nos sirva para la actividad. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ahí vienen las instrucciones. De igual forma voy a estar interactuando con ustedes. Y lo descargo y se los envío. ¿Les parece? Muy bien. Los grupos se van a armar de forma aleatoria. ¿Okay? Entonces somos 2, 4, 6. Listo, ya vamos. Le dan a aceptar, por favor, para que puedan. Ustedes me dicen, ¿quedaron en pares? Me quedo No aquí hice nada. sola. A mí no me ha llegado. ¿No les aparece? Poco. Ok. Ya, Ahora sí. ya. Ok, muy bien. Ok, listos, compañeras. ¿Cómo quedamos? Ok. Tenemos... Diana, ¿no me envió ninguna sala? Ok, la agrego una si gusta. Zaira no ha entrado. Ok, lo vamos a enviar. Muy bien. Diana, ¿no le aparece a usted? No, maestra, no me aparece la sala. Maestra. Maestra Mariel.